a aprovechar el tiempo, hermano. Vamos a entrar en el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a tocar un tema muy bonito para muchos, y yo creo que para la mayoría, pero también un tema muy polemizado, también un tema pues que se ha desviado, o se han desviado algunas personas por no entenderlo, por no comprenderlo, pero sobre todo por no experimentarlo. Últimamente se habla mucho del derramamiento del Espíritu Santo o de la manifestación del Espíritu Santo. Incluso este tema tiene conexión con algunos temas que ya nos dio el hermano Rubén en semanas pasadas. Nos habló de la promesa del Espíritu Santo, nos habló del bautismo del Espíritu Santo, y es algo que entendemos. Y en esta tarde, hermano, vamos a hablar un poquito acerca del derramamiento del Espíritu Santo, pero en cada creyente. Por ejemplo, ahorita que estuvimos cantando, algunos sentimos al Espíritu Santo, la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo, y es su promesa que cuando se juntan 2 o 3 en su nombre, ahí está Él en medio de ellos, se manifiesta, se hace presente nuestro Señor Jesucristo en una de sus manifestaciones, que es ahora como Espíritu Santo. Pero vamos a hablar un poquito del derramamiento del Espíritu Santo en cada creyente. Hay diversidad de opiniones, podemos hablar de la evidencia del Espíritu Santo, podemos hablar de los dones del Espíritu Santo, podemos hablar de los frutos del Espíritu Santo. Hay muchas cosas que podemos hablar, y es algo muy bonito. Y cuando logramos experimentar el Espíritu Santo, tenemos una comunión con Dios a través del Espíritu Santo, pues es cuando más lo logramos a entender cómo se mueve, cómo opera y los beneficios que alcanzamos por el derramamiento del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a empezar en el libro de Ezequiel, capítulo número 36. Gloria a Dios. Ezequiel, capítulo número 36. Aleluya, versículo número 22. Vamos a leer hasta el versículo número 29. Cuando lo tenga, lo puede manifestar con un amén, con un gloria a Dios. Aleluya. Dice así en el nombre de Jesucristo, Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor Dios: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las gentes a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre profanado entre las gentes, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las gentes que yo soy el Señor, dice el Señor Dios, cuando fuere santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las gentes y os juntaré de todas las tierras y os traeré a vuestro país y esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré y os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los que tenemos un poquito de relación, hermano, con la palabra del Señor, entendemos que la palabra del Señor, y sobre todo las profecías, cuando van dirigidas a la casa de Israel, tienen dualidad de cumplimiento. Ciertamente, esta fue una profecía a favor de los montes de Israel, a favor de Israel, que el Señor tenía que llamar a todas las tribus o a toda la casa de Israel de las tierras por donde ellos fueron esparcidos, tenía que juntarlos, y eso es algo que ya pasó. Hablando como nación, ciertamente Israel ya regresó a su tierra, que es otro tema, pero Israel ya regresó a su tierra.
Y si nosotros, hermano, tomamos esta profecía y la aplicamos ahora a la iglesia, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que ahora nosotros somos el Israel de Dios. Y cuando tengamos que entrar a la tierra prometida, vamos a entrar tanto judíos como no judíos, como mexicanos, como españoles, todos los que sirvan y entreguen su corazón al Señor Jesucristo. Esa es la casa de Israel, ¿verdad? No es el que lo es en lo exterior, sino el que lo es en lo interior. Pues nosotros, hermano, por ejemplo, mire, en la antigüedad, el pueblo de Israel, e incluso cuando todos los profetas hablaron y profetizaron incluso del Espíritu de Dios, ellos no conocían la manifestación del Espíritu Santo. Ellos no conocían cómo se movía el Espíritu de Dios. Tenía que venir el Señor posteriormente, cuando Él partiera, cuando el Señor Jesucristo se glorificara, tenía que descender el Espíritu Santo. Mientras esto no acontecía, mientras no aparecía el Señor aquí en la tierra en un cuerpo de carne, no se podía manifestar el Espíritu Santo, porque el Señor nos lo habla en el Nuevo Testamento. Que cuando Él fuera glorificado, nos lo habla Lucas, tenía que hacerse la manifestación del Consolador. No le estoy hablando de 3 personas distintas, si estamos hablando de 3 manifestaciones, pero del mismo Dios. Entonces, cuando nosotros, hermano, estábamos en el mundo, lo podemos decir, no sé, algunos servían a los ídolos, otros servían o todos, ¿verdad? Cuando no estamos en los caminos del Señor, servimos de una o de otra manera al diablo, ¿verdad? Simplemente participando de las fiestas, la manera en que nos conducimos, la manera que vivimos, pues nuestro corazón está inclinado de continuo al mal, y eso cuenta como servidumbre a Satanás. El Señor hace una promesa, y una promesa que nosotros ya hemos alcanzado. Algunos están por alcanzar. Dice que cuando el Señor pone de su espíritu en alguien, ¿verdad?, cuando nos trae de las tierras, cuando venimos a formar parte del pueblo del Señor, que ahora es llamado la iglesia, anteriormente era únicamente la casa de Israel, pero ahora es la iglesia, el pueblo del Señor. Nosotros somos venidos, hermano, y somos limpiados, dice, y esparciré sobre vosotros agua limpia. Sabemos que cuando la palabra del Señor habla de agua, habla de lluvia, pues está hablando de bendición espiritual. Está hablando de la llenura del Espíritu de Dios. Dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Vamos a hablar del trabajo o del derramamiento del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Cuando el Espíritu de Dios, hermano, y ahorita vamos a ver lo que es la lluvia temprana y lo que es la lluvia tardía. Cuando el Espíritu de Dios llega y toca a alguien por primera vez, el Señor lo limpia. Ciertamente, tiene que venir posteriormente el bautismo para que se concluya u opere el perdón de sus pecados, pero cuando el Señor derrama de su presencia, cuando el Señor o alguien participa del bautismo del Espíritu Santo, ya no puede seguir siendo el mismo. Hay un efecto en la vida del ser humano, dice, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es imposible, hermano, que cuando participamos del Espíritu de Dios, que cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros o está de continuo en nosotros, o el derramamiento del Espíritu de Dios lo vemos de continuo, es imposible, hermano, que participemos también del pecado. No tiene que haber inmundicia, no tiene que estar sirviendo a los ídolos, no tenemos que tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo, porque el Espíritu de Dios tiene un efecto. Y luego dice, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. ¿Cuántos de nosotros, cuántas invitaciones no se nos hizo para que viniéramos a participar del Evangelio, o para que viniéramos a formar parte del cuerpo de Jesucristo? Se nos hizo infinidad de invitaciones. Pero nuestro corazón estaba duro, nuestro corazón no estaba arrepentido y no queríamos saber nada con el Señor. Estábamos contentos, estábamos allá muy a gusto en el mundo y nuestro corazón era un corazón de piedra. Pero cuando le dimos, cabida al Espíritu de Dios, Él transforma nuestro corazón, quita la dureza, quita esa piedra que está formada y Él nos da un corazón nuevo. ¿En qué consiste tener un corazón nuevo? La palabra del Señor nos habla de una nueva creación, nos habla de una nueva criatura.
El corazón endurecido, el corazón de la gente que no conoce al Señor, puede estar atesorando aborrecimiento los unos por los otros, puede estar atesorando infinidad de basura que corrompe y contamina al hombre, pero cuando venimos, el Señor nos transforma nuestro corazón. Si no sabíamos perdonar, el Espíritu de Dios nos enseña a perdonar. Si no sabíamos amar a nuestro prójimo, el Espíritu de Dios nos enseña cómo amar a nuestro prójimo. Si no sabíamos, pues si no amamos a nuestro prójimo, menos amábamos a Dios, el Espíritu del Señor nos enseña cómo debemos amar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha transformado nuestro corazón, porque el Espíritu del Señor en realidad está operando en la vida de cada uno de nosotros. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis derechos y los pongáis por obra. Esto, hermanos, se vuelve muchas de las veces como que una confusión, e incluso entre nosotros mismos decimos, ¿cómo es posible que en denominaciones se hable mucho del Espíritu Santo y que se hable y que las manifestaciones del Espíritu Santo, pero no se guarda la sana doctrina, no se guardan los mandamientos del Señor, no se obedece a la palabra del Señor, viven conforme al mundo, se reúnen los domingos y se manifiesta bien fuertemente el Espíritu del Señor? Y muchos somos confundidos porque nos gusta mucho la emoción o somos seres emocionales. Cuando el Espíritu de Dios, hermano, hace la obra en alguien, ese Espíritu lo impulsa a que guarde los mandamientos, a que guarde los estatutos, a que guarde los derechos, pero sobre todo a que los ponga por obra. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos guía a toda verdad y el Espíritu de Dios nos guía a toda justicia. El Espíritu de Dios, hermano, no puede estar guiando a alguien en la mentira. No es cierto. Si usted se topa un día con alguien y dice, es que el Espíritu de Dios y el Espíritu Santo y que las lenguas y que las manifestaciones y que cosas sobrenaturales, pero su vida está como la del mundo, no lo está guiando el Espíritu de Dios. La palabra del Señor habla de espíritus de error, habla de espíritus engañadores, habla que el demonio se viste como ángel de luz. Para identificar en realidad cuando alguien que está hablando es en realidad un hombre formado por Dios, un hombre el cual usa a Dios, la piedra de toque para detectar a un varón de Dios, es la sanidad en la doctrina. Cuando alguien vive la sana doctrina, cuando alguien predica la sana doctrina, pero sobre todo cuando alguien pone por obra la sana doctrina. No podemos decir que tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, como aquí está diciendo, a que su Espíritu lo tenía que poner dentro de nosotros y vivir una vida de mentiras, una vida de engaños, una vida de aborrecimientos, una vida de envidias, una vida de pleitos, una vida de quejas. ¿Qué espíritu en realidad me está guiando? Si se supone que el Espíritu de Dios o que el mismo Dios nos ha cambiado nuestro corazón, nos ha transformado nuestro corazón. La manifestación del Espíritu Santo no es que hable lenguas. ¿Cuál es la manifestación del Espíritu Santo? Y manifiestas son las obras del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la manifestación del Espíritu Santo. Esa es la evidencia del Espíritu Santo. Cuando tengo amor, cuando tengo gozo, cuando tengo paz, cuando tengo templanza, cuando tengo paciencia. Dice, las manifiestas son las obras del Espíritu. Esa es la evidencia del Espíritu. No dice que profetice, no dice que hable lenguas para evidenciar que estamos llenos del Espíritu Santo. Es vivir una vida consagrada a nuestro Señor Jesucristo, la evidencia de que el Espíritu del Señor mora en nosotros. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas, dijo el apóstol Pablo, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Ciertamente, la otra vez yo le mencioné a algunos hermanos, es una evidencia las lenguas, sí, pero no es una garantía de que yo tenga el Espíritu de Dios. Yo puedo hablar en lenguas, pero ¿dónde está mi responsabilidad? ¿Dónde está mi amor a la obra? ¿Dónde está mi entrega, mi servicio? Vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Mire, Joel capítulo número 2. Joel 2, versículo número 27. Cuando somos emocionalistas, cuando queremos, ¿verdad? Porque es bien bonito cuando el Espíritu de Dios se manifiesta
Yo no estoy en contra, ¿verdad? No va a decir alguien, si el hermano no cree en las lenguas. Sí, creemos en las lenguas y creemos en los dones espirituales. Creemos, ¿verdad?, en el gozo, creemos en el regocijo, en la danza. Creemos que cuando el Señor se manifiesta, pues tiene que haber gozo, alegría, tiene que haber luz. Pero ¿dónde está la manifestación en nuestra vida? O sea, todo eso tiene que haber algo que lo respalde para poder creer en la evidencia del Espíritu Santo. Joel 2, versículo 27... dice, vamos a leer desde el 23. Dice, vosotros también, hijos de Sión, otra vez vamos a poner como a Sión a la iglesia. Alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia arregladamente, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio, y las eras se henchirán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, la langosta, el pulgón y el revoltón, mi grande ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy el Señor vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y será que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros mancebos verán visiones. Y aún también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Y así hablando, va, que el sol se tornará en tinieblas. Una profecía, hermano, aquí vemos de Joel que se cumplió en el día de Pentecostés. Pero a partir de ahí, hermano, fue la manifestación, y no ha dejado de ser la manifestación del Espíritu Santo ahora en cada creyente. El versículo número 23 habla de una lluvia, o de dos tipos de lluvia. Dice que la lluvia temprana y la lluvia tardía como al principio. En esta tarde, hermano, yo estuve viendo y le voy a dar figura a la lluvia temprana como el bautismo del Espíritu Santo, y a la lluvia tardía como la manifestación continua o el derramamiento del Espíritu Santo posteriormente de haber sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué le podemos dar esta aplicación? Mire, la lluvia temprana, como su nombre lo dice, era una lluvia fuera de época. El propio nombre lo indica, la lluvia temprana es una lluvia fuera de la época. Caían antes de la temporada lluviosa normal. Estas preparaban el suelo para la siembra, dejándolo húmedo y más blando, muy apropiado para la manipulación necesaria. ¿No le trae esto algo como espiritual? Dice que estas lluvias preparaban el suelo para la siembra. Una lluvia fuera de época, ¿va? Podemos hablar en el aspecto espiritual que la lluvia temprana simboliza el primer derramamiento del Espíritu Santo, hablando a nivel individual. Fuera de época, a lo mejor no me he bautizado, a lo mejor ni siquiera he hecho un compromiso con Dios, pero ya descendió la lluvia, y es una lluvia que prepara el suelo para la siembra y nos deja más blanditos. Cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo, yo le voy a hablar con la experiencia de que he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Hemos llegado a este lugar, ni siquiera imaginarnos que vamos a tener un compromiso con el Señor posteriormente. Incluso venimos hasta por compromiso, porque nos invitaron nuestros padres, nuestros hermanos, pero cuando desciende esa lluvia sobre nosotros, ese calor que nos sella, ese calor que nos aparta, nos vamos, y si no veníamos comprometidos con Dios, nos vamos comprometidos con Dios. ¿Qué es lo que decimos? Ya no queremos saber nada del pecado. Salimos de este lugar casi así hasta elevados, va casi volando, y vemos no a las personas, pero vemos al mundo y nos da asco el pecado. ¿Cómo es posible que yo hacía eso? ¿Dónde me cabía en la cabeza? ¿Por qué? Porque ha descendido una lluvia temprana en nuestra vida.
Representa la época cuando el Espíritu impulsa al hombre a recibir a Jesucristo y por consecuencia proceder al arrepentimiento. Y el Espíritu de Dios prepara al nuestro para que brote en nuestra vida la semilla de la verdad. Prepara el suelo. Lo que nos engendra es la palabra de Dios. Entonces tiene que descender esa lluvia sobre nosotros, pero esta semilla necesita ser cuidada y necesita ser cultivada diariamente. Eso es lo que hace, hermano, el bautismo del Espíritu Santo. Muchos dicen, fue bautizado por el Espíritu Santo porque se cayó, o porque habló en otras lenguas, o porque estuvo ahí haciendo mucho movimiento y se va de la congregación y sigue siendo exactamente el mismo. No fue el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, ahorita vamos a ver, son las arras, es cuando el Señor nos marca que somos de su propiedad. Por eso ya habla lluvia temprana y lluvia tardía. Va a decir alguien, ¿cómo un pecador recibe el bautismo del Espíritu Santo? Se tiene que bautizar en el nombre de Jesucristo. Es una lluvia fuera de época, pero esa lluvia prepara el suelo y lo está impulsando a que usted proceda al arrepentimiento. A que si usted había dicho que no a la invitación al Evangelio, diga que sí, porque ha tenido un encuentro con el Espíritu Santo. La lluvia tardía descendía después de la estación lluviosa normal, de manera más suave pero abundante. Preparaba el cultivo para la cosecha, ya que su suavidad propiciaba un suelo perfectamente hidratado, abasteciendo a las plantas y haciendo que sus frutos y hojas obtuvieran más volumen, maduraran y pudieran cosecharse de más calidad y abundancia. Eso era en el campo, hermano. Si hablamos nosotros espiritualmente, representa el derramamiento del Espíritu Santo que ha venido sobre nosotros y aún el porvenir. Dice que hacía que maduraran, ¿verdad? Que la cosecha fuera de más calidad y de más abundancia. Ese es el avivamiento, hermano, ese es el despertamiento que necesita la iglesia. Tenemos que ser cristianos de calidad. Tenemos que ser cristianos que seamos en abundancia espiritual. Qué bonito que tuviéramos una abundancia en número. Ese es algo que quisiéramos ver un día este lugar lleno, pero en todos los cultos. Pero para que eso se logre, hermano, yo tengo que tener una vida de calidad. Yo tengo que entender a lo que me ha hablado el Señor Jesucristo, comprometerme con el Señor Jesucristo, trabajar en mi vida, en la vida de mi familia, pero también trabajar en la vida de los demás. Y cuando vengan las almas a este lugar, si no traemos nada, pues de perdida no las espantemos. Trabajar, cuidarlas, ¿verdad? Para que la lluvia tardía tenga hidratado perfectamente nuestro hombre espiritual. No estar deshidratados, estar unidos, siendo participantes constantemente del mover del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Mire, vamos al libro de los Efesios, capítulo número 1, que yo le mencionaba. Efesios, capítulo número 1, versículo número 11. Gloria a Dios. Dice, en él digo, en quien asimismo tuvimos suerte, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos, ¿para qué, hermano? Para alabanza de su gloria. Fíjense nuestro llamado, Nosotros que antes esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia para la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bendito sea su nombre. El Espíritu Santo, hermano, es el sello que muestra que una persona pertenece a Dios. Dice que es las arras de nuestra herencia. Las arras, hermano, simboliza legitimidad. Cuando hemos sido bautizados con el Espíritu Santo, que somos sellados con el Espíritu Santo, eso quiere decir que pertenecemos a Dios. No es posible vivir, volvemos a caer en lo mismo, dos tipos de vida. No podemos pertenecer el domingo a Dios y toda la semana al diablo. Ninguno puede servir a dos señores. El que pertenece a Dios lleva una vida continua,
todos los días dedicados para el engrandecimiento o para la alabanza de su gloria. No nos podemos cansar, hermano, de servir al Señor. No se nos tiene que hacer pesado, porque ese debe de ser nuestro estilo de vida. Todo lo que haga, sea de palabra o sea de hecho, tiene que ser en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, que nosotros fuimos llamados para que seamos para la alabanza de su gloria. Porque hay algo, hermano, el Espíritu Santo es lo que identifica a la persona que en realidad es hijo de Dios. Cuando no habita el Espíritu del Señor en alguien, no lo está guiando a toda verdad, no lo está guiando a toda justicia. Eso quiere decir que no es hijo de Dios. Aunque diga que es hijo de Dios. Yo también voy a la iglesia. Yo también me congrego, es más, hay hasta más gente que ahí donde tú vas. ¿Y por qué no has cambiado tu vida? El Espíritu de Dios impulsa al hombre a cambiar de vida. Mire, le voy a leer esto que tengo aquí. Dice, el Espíritu Santo, al mismo tiempo que muestra la voluntad de Dios, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues es que nosotros estamos en otro nivel. El Espíritu de Dios nos muestra la voluntad de Dios. Todo aquel que quiera hacer su voluntad sabrá si esta doctrina es del Señor o no es del Señor, así de claro. Entonces, nos muestra la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo, hermano, nos capacita para cumplirla. ¿Verdad que al principio nos asustábamos? Caray, pues era así como mi papá, pues qué aburrido. Pues no, y muchos decimos, es que tengo miedo de fallarle a Dios, de que no la vaya a hacer. El Espíritu Santo, hermano, nos muestra la voluntad de Dios, pero también nos da la capacidad de cumplir la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Él produce en nosotros así el querer como el hacer por su propia voluntad o por su buena voluntad. Entonces no se nos tiene que hacer pesado, hermano, sobrepasar los obstáculos, porque dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando buscamos el derramamiento del Espíritu del Señor, hermano, en nuestra vida de continuo, no se nos tiene que hacer difícil superar enfermedades, superar problemas, superar escaseces, superar críticas, superar decepciones, todas las cosas que nos ofrecen o las circunstancias de este mundo, no se nos tiene que hacer difíciles. Porque el Espíritu del Señor, hermano, nos capacita para poder salir adelante. Que si me ofendieron, que si me hirieron, que si me hicieron esto, que si me hicieron lo otro. Si el Espíritu de Dios mora en la vida de cada uno de nosotros, Él nos da la capacidad para cumplir su voluntad. Mira, aquí el apóstol Pablo lo llama al Espíritu de Dios las arras de nuestra herencia. La palabra griega de la que deriva la española es arrabón. El arrabón era una característica regular en el mundo griego de los negocios. Era una parte del precio de la compra o del contrato que se pagaba anticipadamente como garantía de que la operación se hacía en firme. O sea, era una garantía que iba a haber un trato, iba a haber una operación. Cuando se entregaba el arrabón, era un precio, era un precio de la compra que daba una garantía que el trato se tenía que cerrar. Nosotros, hermano, hemos hecho un pacto con nuestro Señor Jesucristo. No es del que empieza, sino del que termina. Cuando estemos delante de la presencia del Señor, ese pacto o ese trato que hemos hecho se tiene que cerrar. Entonces, al momento de hablarle al apóstol Pablo, el arrabón al Espíritu Santo, eso, hermano, es algo que garantiza que el pacto que hemos hecho con el Señor se tiene que cerrar. Que el Señor nos tiene que seguir viendo como hijos hasta que estemos con Él. Cuando ya no tengamos el Espíritu del Señor o cuando apaguemos el Espíritu del Señor, entonces hay que preocuparnos. No hay algo que nos está garantizando que cuando estemos delante de su presencia, aunque brinquemos, aunque saltemos, aunque digamos que somos hijos del Señor, no hay algo que está garantizando, y las lenguas no es la garantía, sino el Espíritu del Señor moviéndose en mi vida. Es lo que me da la garantía que cuando ya esté delante de su presencia, voy a ser admitido en los cielos nuevos y en la tierra nueva. El Espíritu del Señor, pero en mi vida. De nada me sirve, ¿va? El día de ayer se nos hablaba de la gloria del Señor. Algo muy bonito, algo muy precioso que hemos hablado aquí. El apóstol Pedro, cuando iba al templo dijo, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy. La gloria de Dios, va, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate, levántate y anda. No tenemos que andar exhibiendo que somos los más espirituales, pero cuando venimos, ahorita vamos a leer, dice, va, y recibiréis poder. Vamos a recibir virtud cuando tenemos el Espíritu del Señor. Nuestra vida, hermano, al momento de ser diferente, podemos orar por un enfermo y tiene que sanar.
Hay tanta necesidad, hermano, que hemos estado exponiendo de muchas enfermedades, desde nuestros hermanos hasta gente que conocemos nosotros como hermanos, y hay muchas enfermedades. Nosotros, hermano, el Señor nos ha delegado poder, virtud, dunamis. El Señor nos ha delegado, pero eso se manifiesta únicamente cuando el Espíritu del Señor está encendido en nosotros. Cuando está apagado el Espíritu del Señor, hermano, no tenemos ni siquiera poder para venir al culto. Si no tenemos poder para venir al culto, hermano, no tenemos poder para nada. Porque el querer es poder. Si yo quiero la presencia del Señor, yo puedo buscar la presencia del Señor, yo puedo adquirir la presencia del Señor, yo puedo encontrar la presencia del Señor. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la experiencia del Espíritu Santo que tenemos en este mundo es un adelanto de la bendición del cielo y es la garantía de que algún día estaremos en la plena posesión de la gran bendición de Dios. Muchos buscan infinidad de cosas, pero mientras más busquemos, hermano, el Espíritu del Señor, esa es nuestra garantía, que vamos a estar un día por toda una eternidad con todo con nuestro Señor Jesucristo y con todos nuestros hermanos. San Juan capítulo número 7, versículo número 38. Así que si un día, hermano, usted siente el Espíritu del Señor, gócese, deje su banca, brinque, salte, porque esa es una garantía, ese es el arrabón. Es la garantía que el Señor Jesucristo le está dando como un adelanto, le está diciendo, mira, acá te espero, sigue así. Pero ya cuando no sentimos o no sintamos el Espíritu del Señor, entonces hay que buscarlo. No estamos perdidos tampoco, pero hay que buscar el Espíritu del Señor. Juan 7:38 dice de esta manera, gloria a Dios, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no estaba aún glorificado. Fíjese, hermano, lo más precioso de esto, lo más bonito de esto, las profecías que habló Joel o las profecías que vimos ahorita en Ezequiel eran para la casa de Israel, y sí es cierto, o sea, como judíos en el Pentecostés eran, ¿verdad? Los primeros apóstoles eran judíos, aunque había gente de todos los alrededores, de todos los países. Por eso las lenguas fueron humanas, no fueron lenguas angélicas, porque dice que los oían y dicen, estos hablan en nuestro idioma. Porque el Señor estaba manifestando el Espíritu Santo y era una evidencia muy fuerte al principio de la iglesia, porque no operaba el Espíritu Santo. Nosotros que entendemos ahora del Espíritu Santo, no es necesario ver que se hable lenguas o hablar lenguas para creer, para entender y sobre todo para participar del Espíritu Santo. Lo más fácil o lo fácil que es, porque es muy fácil pero a la vez muy complejo el recibir el Espíritu Santo. Fácil, ¿por qué? Porque dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Ya muchos hermanos o hermanas dejaron la cubierta, ya hermanas traen el pantalón, ya otros hermanos predican que la mujer puede predicar, que predican que la tercera persona, predican infinidad de doctrinas que no hay base bíblica. Para creer al Señor dice como dice la Escritura. O sea, nosotros no tenemos que meternos un año de ayuno, ir al tercer cielo. O sea, aquí está muy fácil creer al Señor como dice la Escritura. Cuando creemos al Señor como dice la Escritura, vivimos como dice la Escritura, como nos enseña la Escritura, y luego dice que ríos de agua viva van a correr de nuestro interior o de nuestro vientre. Y dice que está hablando del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeren en Él. Si usted ha creído en el Señor Jesucristo, créale también a su palabra. Empiece a vivir conforme a su palabra. Empiece a obrar conforme a su palabra. Y de la palabra del Señor vamos a sacar muchos temas. Pero nosotros, como tenemos un libre albedrío, seleccionamos cuáles temas o cuáles puntos doctrinales sí queremos guardar y cuáles no. ¿Dónde está el derramamiento del Espíritu del Señor? A ver, la cubierta sí. Es como si llegáramos a un armario. El diezmo, no me conviene, no. El ministerio, bueno, pues qué bonito va, pero la responsabilidad no, esta no. O esto sí.
Y le quitamos y le ponemos a la palabra del Señor. Bueno, no se le puede quitar ni poner. Más bien nosotros obedecemos o no obedecemos a la palabra del Señor. Ya estamos seleccionando. Va, lo que se me vea más bonito. No, pues esto. No está el Señor Jesucristo. No se puede mover, no se puede manifestar, porque tenemos que agarrar todo lo que viene en la palabra del Señor. Esa es nuestra voluntad, o debe de ser nuestra voluntad. Vamos a cometer muchos errores, vamos a fallarle a la palabra del Señor. Dijo el salmista, pues los errores, ¿quién los entenderá? Pero su voluntad era que el Señor los librara de los que le eran aún ocultos. Todos los días tenemos que pedir al Señor perdón por los errores, si supimos que cometimos errores, o incluso si pensamos que no cometimos errores, a lo mejor cometimos errores, y pedirle perdón. Entonces, adoptamos la palabra del Señor, abrazamos la palabra del Señor, amamos la palabra del Señor, queremos vivir conforme a la palabra del Señor y brota los ríos de agua viva. Por eso usted ve gozo, por eso usted ve contentamiento en los hermanos. Ayer veíamos a un hermano que incluso decía, no estoy loco. Pues estaba contento, estaba gozoso, ¿verdad? Muchos hermanos también nos ponemos contentos, nos ponemos muy gozosos, pero hay veces, y con tristeza lo decimos, estamos presidiendo la alabanza y estamos aquí cantando y los hermanos perdidos. Estamos dando el mensaje y los hermanos viendo para afuera, los hermanos allá abajo, los hermanos con el niño, los hermanos dormidos, ya nos queremos ir. El Espíritu del Señor no se puede mover en alguien así, hermano. Tenemos que buscar el Espíritu del Señor. Mire, Isaías 58. Isaías, el Espíritu del Señor, acuérdese que nos capacita, ¿va? A veces que hemos visto con el caminar de los años hermanos muy espirituales, pero llega diciembre y no vinieron al culto porque pues se fueron a preparar el banquete con los familiares. Pues es que hubo una reunión en el trabajo, una comida, y pues no vamos al culto. Y el domingo pues bien espirituales, va, bien gozosos, lloramos. La entrega en el servicio al Señor, hermano, ahí la responsabilidad. Muchos veamos los valores morales cuando los mostramos en la iglesia, sobre todo cuando hacemos las cosas, hermano, por amor. Como lo hizo Abel y lo hicieron Caín, presentaron 2 sacrificios, uno lo presentó porque le tocaba y otro lo presentó por amor al Señor. Vemos 2 tipos de cristianos, unos renegamos de las cosas, unos lo hacemos por amor. Solamente el Señor Jesucristo sabe qué tipo de sacrificio somos cada uno de nosotros, y Él es el que nos acepta o no nos acepta. Isaías 58:11 dice, fíjese qué bonita promesa, y el Señor te pastoreará, ¿cuándo, hermano? Siempre, y en las sequías hartará tu alma, y engordará tus huesos, y serás como huerta de riego, y como manadero de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ya vimos en San Juan para quiénes son esto, para los que creen en el Señor Jesucristo. Sigue diciendo, y edificarán los de ti los desiertos antiguos, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si retrajeres del sábado tu pie. Sabemos que el sábado, hermano, era el día dedicado al Señor, era el día santo para el Señor. Ahora nuestro sábado o nuestro reposo, ¿quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Dice, de hacer tu voluntad en mi día santo. Ahora la iglesia del Señor no tiene un día en específico como santo, sino que ahora todos los días son santos para el Señor. Y al sábado o a Jesucristo, lo podemos decir ahora, llamares delicias, santo, glorioso del Señor, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Preciosas promesas, que si viene la sequía, el Señor nos tiene que hartar, o el Señor nos va a hartar nuestra alma. Que se vengan los problemas, que se vengan las escaseces, que se vengan las cuestiones, tenemos quien levante bandera por nosotros. Pero si estamos escasos, si estamos secos y se viene el mal día o el año malo, lo podemos decir, el mal tiempo, pues ¿cómo nos vamos a levantar?
¿Cómo nos vamos a restaurar? Pero dice que si al sábado, a nuestro reposo, nosotros que creemos en el Señor, hemos entrado en su reposo. Si vemos al Señor Jesucristo y todo lo que lo conlleva, la iglesia, el servicio o mi servicio, mi ministerio, si mi ministerio es algo deleitoso, aunque en verdad ahora los ensayos que salimos a veces en la madrugada, es pesado, pero son delicias. Es algo que amamos hacer, es algo que nos apasiona. Y que al siguiente día aquí tenemos que estar bien tempranito. Ahí venimos todos desvelados, con dolores de cabeza, con los pies hinchados. Pero es algo que nos deleitamos hacer. Y lo hacemos con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque dice, si al sábado lo llamares delicia, santo, glorioso del Señor, y lo venerares. ¿Cómo veneramos, hermano, a nuestro Señor Jesucristo? No haciendo nuestros caminos, no buscando nuestra voluntad, ni hablando nuestra palabra. Así de fácil. Cuando encontramos, hermano, que la presencia del Señor es algo agradable, es algo que nos gusta. Por ejemplo, podemos hablar de lo dulce, de los pasteles, de cosas que nos gustan a nosotros, que hallamos delicia, algunos en la carne, otros en la soda, otros en la comida chatarra, pero es algo que buscamos. Y es algo que todos los días probamos porque lo hallamos deleitoso. Cuando hallamos así, hermano, la palabra del Señor o el encuentro que tenemos con el Señor, nuestra experiencia diaria del cristianismo, es algo que vamos a buscar todos los días. A lo que nos venga, a excepción de una emergencia, lo que venga a nuestra vida, vamos a decir, espérate, porque yo quiero tener un encuentro con el Espíritu Santo, porque yo quiero tener un encuentro con el Señor Jesucristo, porque ahí encuentro delicia. Dijo el salmista, cuán amables son tus moradas, oh Dios de los ejércitos. Dice, codicia. Unos codiciamos dinero, unos codician mujeres, unos codiciamos una bonita casa, unos codiciamos un bonito carro, unos codician un buen trabajo, unos codiciamos esto, unos codiciamos lo otro. ¿Quién codicia su servicio al Señor? ¿Quién codicia su cristianismo? ¿Quién codicia la presencia misma de nuestro Señor Jesucristo? Nos decía un hermano ayer, lo bueno cuesta. No hay cosa más buena que la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso le decía, encontrar al Señor es algo muy fácil, pero es algo muy complejo a la vez. Porque no cualesquiera encuentra la presencia del Señor Jesucristo. Venimos al culto y no todos. ¿Sabe cómo nos damos cuenta? No lo voy a decir por nadie en particular. A veces hay unos mensajes bien bonitos. Pásale, hermano, el llamamiento. 1, 2. He visto gente que en lo que yo estoy aquí no ha pasado un llamamiento. ¿Dónde está su encuentro con el Señor? ¿Dónde está su atención a la palabra de Dios? Ya si no le gustó el mensaje, porque a muchos no les gusta el mensaje, te perdía pase y dile gracias a Dios porque está respirando. Era, hermano, en todos los lugares, no nada más aquí, para que en cada llamamiento todos estuviéramos en este lugar, después de cada mensaje. Porque se supone que tuvimos un encuentro con el Espíritu Santo, porque se supone que el Señor derramó de su lluvia tardía. Si ya fuimos sellados con el Espíritu Santo, si ya tuvimos ayer un encuentro con el Espíritu Santo, la lluvia tardía sigue derramándose, esa brisita es lo que nos trae madurez y es lo que nos sigue dando garantía de que somos sus hijos. Cuando no lo sentimos, pues por eso no pasamos. Es como ir a visitar a mi papá y no entrar a la casa, estarme allá afuera. Oh, pues que yo fui, no lo vi, pues no tocaste, no entraste. Venimos al culto, no tocamos, no entramos a la presencia del Señor y nos vamos igual y nos vamos hasta decepcionados. Puede leer Lucas 4, 17 en adelante, puede leer Hechos 1, 1, Éxodo 40, 33. Después lo vemos ahí también interesante también, cuando descendía la nube. Dice que cuando descendía la nube en la antigüedad, dice que ninguno se iba a sus jornadas hasta que la nube descendía. El pueblo de Israel, hermano, en el desierto no estaba ahí sentado. Tenían jornadas, tenían actividades, estaban ocupados, pero cuando descendía la gloria del Señor, todos paraban sus jornadas. Era necesario estar dentro o estar viendo la gloria del Señor Jesucristo. ¿Y ahora qué hacemos? No, primero es mi jornada, primero es esto, primero es lo otro, y la gloria del Señor, ¿quién sabe qué pasaría en el culto? Ni siquiera preguntamos al siguiente día si se manifestó la gloria del Señor, porque pensamos que no se manifiesta la gloria del Señor, porque no lo vemos. Yo creo que es necesario poner ahí un crucifijo, mire, para pensar que aquí está el Señor. Así somos. Aquí está el Señor, hermano, no lo vemos, pero lo sentimos. Dios lo bendiga mucho, hermano, y que el Señor lo guarde.